amigos de Móvil Apple, les traigo un truco en el cual les voy a enseñar cómo hacer que sus AirPods Pro 2, 3 o 4 establezcan un modo control de ruido de forma automática. Sí, esto a través de la aplicación de atajos, para que de acuerdo al uso que le demos al momento, por ejemplo si utilizamos una aplicación específica, si estamos en un enfoque o en un modo de concentración específico, por ejemplo en un modo de estudio, o si estamos en una ubicación específica, podemos establecer de que nuestros AirPods establezcan un modo control de ruido al conectarlos o al estar en esa ubicación o en ese enfoque específico. Esto a través de la aplicación de atajos y nos es muy útil porque de esta forma no vamos a estar configurando, estableciendo qué modo control de ruido colocar. Con este atajo, de acuerdo a las variables que le coloquemos, pues nuestros AirPods al ser conectados se va a establecer el modo de control de ruido que hemos seleccionado. Vamos a ver cómo hacer esto, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Vamos a ver después de la intro cómo hacer este atajo. Para hacerlo es muy fácil, como ya les dije, vamos a utilizar la aplicación de atajos. Es importante que nuestros AirPods los tengamos puestos, que estén conectados para poder hacer este atajo, para poderlo construir, porque si no, no los va a detectar y no va a ser pues fácil hacerlo. Vamos a la aplicación de atajos, vamos en automatización y le damos en la parte superior en el más. Luego vamos a escoger aquí las variables, puede ser una hora del día, cuando lleguemos a un lugar, cuando salgamos de un lugar, cuando conectemos nuestro Wi-Fi, cuando conectemos el Bluetooth, cuando abramos una aplicación. Tiene varias opciones cuando utilicemos un enfoque. Entonces, en mi caso, vamos a decirle, por ejemplo, cuando tengamos un enfoque, vamos a decirle, por ejemplo, personal. Entonces, le damos. Aquí podemos seleccionar cuando este enfoque esté activado o desactivado según lo que queramos. Vamos a decirle cuando esté activado. Vamos a darle a ejecutar de inmediato para que no nos pregunte y sea pues un atajo realmente. Vamos a darle luego en siguiente. Vamos a darle a obtener enfoque. Tener el enfoque actual. Luego vamos a decirle, vamos a agregarle la opción sí. Y aquí podemos ponerle el nombre o el icono o el enfoque. Entonces, si el enfoque actual vamos a darle mejor el nombre. Si el nombre del enfoque actual es vamos a decirle aquí y aquí vamos a poner el nombre de ese enfoque. Vamos a poner personal, así se llama nuestro enfoque. Entonces, luego vamos a decirle, si el nombre es personal, ¿qué tiene que hacer? Entonces vamos a agregar la otra variable. Vamos a agregar control de ruido. Modo control de ruido. Configurar el modo control de ruido. Y aquí le vamos a poner el dispositivo. Entonces seleccionamos nuestros AirPods. Y aquí ponemos el modo. Seleccionamos si queremos el modo adaptativo, modo ambiente o cancelación de ruido o simplemente que lo desactive. Vamos a ponerle, por ejemplo, que sea cancelación de ruido. Pero vamos a subir esto acá para que nos quede bien. Entonces, lo primero que va a hacer es obtener el enfoque. Esto al conectar nuestros AirPods. Luego va a configurar el modo control de ruido, cancelación de ruido. Y de lo contrario, pues digámosle que si no
que si no es ese enfoque, pues podemos decirle que no haga nada o podemos ponerle otro control de ruido, puede ser adaptativo. Vamos a ponerle, si vamos a ponerle otro. Entonces vamos a poner aquí modo control de ruido y vamos a ponerle que si no es el personal, entonces que lo configure. Seleccionamos los AirPods y vamos a poner que sea, por ejemplo, adaptativo. Y de esta forma hemos terminado. Le damos chulito. Vamos a ver antes de ejecutarlo en qué modo está y vamos a darle luego play a ver si funciona. Vamos a darle aquí el enfoque está en apartamento. Aquí ven los diferentes enfoques. Está en apartamento. La configuración del control de ruido está desactivado. Listo. Vamos a darle play y vamos a ver. Aquí nos ha cambiado. Vamos a darle a ver cómo está. Todavía está en apartamento. Y no lo puso en alternativo porque colocamos que si no era personal lo pusiera adaptativo. Ahora vamos a cambiar el enfoque. Vamos a ponerlo en personal y vamos a ejecutarlo nuevamente. Aquí nos lo ha puesto como lo habíamos configurado en cancelación de ruido y reconocimiento de conversación, que es lo ideal para que detecte si alguien nos habla. Como ven, es muy práctico y es automático, se ejecuta solamente al conectar los AirPods. Como pueden ver, es muy práctico. También lo podemos hacer, por ejemplo, que al conectar los AirPods, por ejemplo, aquí tengo un atajo que dice al conectar los AirPods. Entonces aquí me dice, ¿cuándo se va a ejecutar este atajo? Cuando se conecten los AirPods. Aquí dice el nombre del dispositivo. Y aquí vemos las acciones que realiza. Por ejemplo, si el enfoque no es trabajo, entonces me lo va a poner en modo alternativo. De lo contrario, o sea que si es trabajo, entonces me lo va a poner con modo control de ruido ambiente. Y así se automatizan nuestros AirPods al conectarlos de acuerdo a los parámetros que elijamos. Les voy a dejar ambos enfoques en la descripción del canal para que los descarguen cuando se conecten los AirPods o cuando establezca un enfoque. Todo va como lo configuramos, pero funciona. Incluso si lo deseamos, también podemos establecer el volumen para que cuando conectemos los AirPods se establezca determinado porcentaje de volumen. Y para hacerlo simplemente colocamos aquí volumen, ajustar volumen y colocamos como queremos que se establezca, al 50, al 100, colocamos un porcentaje y lo mismo para el otro control de ruido, también podemos colocar que se aumente o disminuya. Vamos a ponerlo y en este caso vamos a poner lo que se baje y así nos queda mucho más completo el atajo. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero les haya gustado, se los voy a dejar, ambos atajos se los voy a dejar en la descripción del canal, no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta al video en la parte inferior. Hasta luego.